Shirley MacLaine. A los 90 años, la leyenda revela el amor de su vida. La icónica Shirley MacLaine, una de las figuras más enigmáticas y queridas de la industria del entretenimiento, ha vuelto a acaparar los titulares, esta vez con una confesión que ha dejado al mundo sin aliento. A sus 90 años, la actriz de Términos de Ternura y El apartamento, conocida por su deslumbrante carrera y su honestidad sin filtros, ha roto décadas de silencio para revelar la identidad del verdadero amor de su vida. Un secreto celosamente guardado que, finalmente, ve la luz. ¿Quién es este misterioso hombre que capturó el corazón de una de las estrellas más rutilantes de Hollywood? La revelación ha desatado una ola de especulaciones y emoción entre sus seguidores y la prensa, deseosos de desentrañar este capítulo íntimo de la vida de MacLaine. Un viaje inolvidable. Más allá de la fama. La carrera de Shirley MacLaine abarca más de 6 décadas, un lienzo pintado con papeles inolvidables que le valieron un Oscar a la mejor actriz y un sinfín de galardones. Sin embargo, a pesar de su inmensa fama, siempre ha logrado mantener su vida privada bajo un velo de discreción. Esta reciente confesión, sin duda, arroja una luz profunda sobre un pasaje personal que ha permanecido oculto al ojo público. Pero antes de sumergirnos en los detalles de este gran amor, retrocedamos en el tiempo para explorar los orígenes de esta mujer extraordinaria. De Shirley Temple a Shirley MacLaine. Los cimientos de una estrella. Pocos saben que Shirley MacLaine debe su nombre a la mismísima Shirley Temple, entonces una niña prodigio de solo 6 años. Nacida como Shirley MacLaine Beatty, la actriz creció en el seno de una familia que, desde sus inicios, cultivó su espíritu creativo. Su padre, Ira Owens Beatty, era un hombre de múltiples facetas, profesor de psicología, agente inmobiliario y administrador escolar. Su madre, Kathleen Corinne MacLaine, nacida en Canadá, era una apasionada profesora de arte dramático, quien inculcó en Shirley y su hermano el amor por las artes. El hermano menor de Shirley, el célebre Warren Beatty, quien alteró la ortografía de su apellido por razones profesionales, también se convirtió en una figura destacada como actor, escritor y director. Criados en la fe bautista, la infancia de los hermanos MacLaine estuvo marcada por constantes mudanzas, desde Richmond a Norfolk, luego a Arlington, Waverly y finalmente de vuelta a Arlington. Durante la década de 1950, la familia se estableció en el barrio de Dominion Hills en Arlington, mientras su padre trabajaba en la Thomas Jefferson Junior High School. Un destino forjado, de tobillos débiles a ícono de Hollywood. Desde muy temprana edad, la vida de Shirley MacLaine tomó un giro inesperado. Cuando era una niña, sus tobillos eran notablemente débiles, lo que la hacía tropezar y caer con frecuencia. Apenas tenía 3 años cuando su madre, en un acto que cambiaría el curso de su destino, decidió inscribirla en clases de ballet en la Washington School of Ballet. Lo que su madre consideró una debilidad, se convirtió en el punto de partida de un viaje extraordinario. De una niña con tobillos frágiles, Shirley se transformaría en una celebridad de Hollywood, impulsada por una tenaz perseverancia. Fue en la escuela de ballet donde Shirley descubrió su verdadera vocación: la interpretación. Más allá de fortalecer sus tobillos, el ballet se convirtió en un crisol para su espíritu. Su compromiso era tal que nunca faltaba a clase, mientras exploraba otras disciplinas artísticas como el canto y la actuación. Powerhouse. El carácter inquebrantable de una niña. Prodigio. Incluso en su niñez, el carácter de Shirley MacLaine era inconfundible. El renombrado cineasta Don Siegel la describió una vez con estas palabras: cuando se trata de ella, es difícil sentir ningún tipo de... No es lo suficientemente femenina y tiene un número excesivo de pelotas de una forma muy, muy difícil. Su éxito en el ballet
le valió el apodo de Powerhouse, casa de fuerza, un reflejo de su determinación para superar cualquier obstáculo. Siendo una de las alumnas más altas de su clase y con una escasez de varones, Shirley a menudo prefería interpretar papeles masculinos en obras clásicas como Romeo y Julieta y La Bella Durmiente de Disney. La decisión de representar a la Cenicienta fue un momento crucial en su vida. A pesar de sufrir una lesión en el tobillo durante los ensayos, tomó la decisión de perseverar en el dolor, asegurándose las zapatillas de ballet y actuando antes de buscar asistencia médica. Este incidente marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Fue su capacidad para infundir vida a escenas maravillosamente definidas de un matrimonio y una vida, que son el núcleo de la película, lo que la impulsó a dejar el ballet en favor de la actuación. Mi cuerpo no es adecuado para el ballet debido a mi altura. Mis tobillos no son muy fuertes, confesó. El camino hacia el éxito y la gran pregunta. Inmediatamente después de esta decisión trascendental, Shirley se mudó a Arlington y se matriculó en la Washington Lee High School, donde fue una miembro activa del equipo de animadoras y del club de teatro. Siempre proactiva, MacLaine creó y aprovechó con frecuencia situaciones que la llevaron a convertirse en la actriz famosa que conocemos. Como ella misma señaló en una de sus autobiografías, estaba aprendiendo que la vida no nos pasa porque sí. Poco después de comenzar en la Washington Lee High School, Shirley decidió probar suerte como actriz durante las vacaciones de verano, viajando a Nueva York y actuando en el teatro de Broadway tras finalizar sus estudios. Y ahora, la pregunta que mantiene a todos en vilo: ¿quién es el amor de su vida que, finalmente, ha decidido desvelar? Mantengan la atención, porque el siguiente capítulo promete ser el más conmovedor de esta fascinante historia. Shirley MacLaine, del escenario de Broadway a la cima de Hollywood, el impresionante ascenso de una leyenda. En el fascinante mundo del espectáculo, pocas historias son tan cautivadoras como la de Shirley MacLaine, una mujer cuyo talento innato y determinación inquebrantable la llevaron desde el anonimato hasta el estrellato mundial. Su camino, sembrado de desafíos y triunfos, es un testimonio de una voluntad férrea que la convirtió en una de las actrices más influyentes y galardonadas de todos los tiempos. Pero, ¿cómo una joven bailarina con tobillos débiles conquistó el exigente escenario de Broadway y, posteriormente, las pantallas de cine? La respuesta reside en una serie de eventos fortuitos y decisiones audaces que forjaron su leyenda. El nacimiento de un nombre, de MacLean a MacLaine, y el golpe de suerte en Broadway. El destino de Shirley dio un giro decisivo cuando se unió al equipo de baile de la producción de Broadway Me and Juliet. Fue en ese escenario, bajo las luces y la presión de la audición, donde su nombre original, MacLean, se transformaría. El productor, incapaz de pronunciarlo correctamente en repetidas ocasiones, la llevó a tomar una decisión crucial: simplificarlo a MacLaine. Un cambio sutil que, sin saberlo, marcaría el inicio de una era. Poco después, mientras trabajaba en la vibrante producción de The Pajama Game, Shirley comenzó a recibir clases de actuación de la talentosa Carol Haney. Fue entonces cuando un suceso inesperado, una lesión imprevista de Haney en el set, abrió una puerta que cambiaría para siempre el rumbo de la joven Shirley. Un ligamento desgarrado dejó a Carol fuera de combate, impidiéndole continuar con su papel. Lo que para una era una tragedia, para Shirley se convirtió en la oportunidad de su vida. El salto a la fama, un contrato de ensueño y el toque mágico de Hitchcock. Con la recuperación de Carol Haney en el aire, el productor Hal B. Wallis, con una visión que trascendería el tiempo, notó la deslumbrante habilidad de Shirley MacLaine. El talento de la joven no pasó desapercibido, y Wallis, astuto y con un ojo para el estrellato, le ofreció su primer contrato de 7 años con Paramount Pictures. Shirley había obtenido el papel de Carol en The Pajama Game,
un rol que se convertiría en el catalizador de su despegue meteórico en la industria cinematográfica. Pero la verdadera consagración llegaría de la mano de un maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Fue él quien la eligió para The Trouble with Harry, su primera película, estrenada en 1955. La cinta no solo la catapultó a la pantalla grande, sino que también le valió el prestigioso Globo de Oro a la actriz revelación cuando apenas contaba con 19 años. El mundo del cine había encontrado a su nueva musa, una estrella en ascenso, éxitos consecutivos y la consagración con Frank Sinatra. Tras el éxito rotundo de The Trouble with Harry, MacLaine se sumergió en una vorágine de proyectos que cimentarían su estatus de estrella. En 1955, deslumbró en Artists and Models junto a Martin y Lewis. Al año siguiente, en 1956, su papel de hada en la épica comedia de aventuras La Vuelta al Mundo en 80 días, no solo fue un éxito comercial, sino que la película fue galardonada con el Oscar a la mejor película. El año 1958 fue particularmente prolífico, con apariciones en Hot Spell, The Matchmaker y la aclamada Some Came Running, una adaptación de la novela de James Jones dirigida por Vincente Minnelli. En esta película, Shirley interpretó a Jeannie Moorhead, un personaje que desarrolla sentimientos por Dave, interpretado por el icónico Frank Sinatra. Fue su segunda vez en pantalla junto a Dean Martin, y su actuación en Jeannie Moorhead le valió sus primeras y merecidas nominaciones a premios, incluyendo el Oscar a la Mejor Actriz y el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Drama. Las críticas elogiaron su profundidad y realismo, y su camino hacia el estrellato estaba completamente pavimentado. En 1959, volvió a compartir pantalla con Dean Martin en Career, consolidando aún más su estatus de ícono. La audacia del Rat Pack y el brillo de El apartamento, el ascenso de Shirley MacLaine a la cima de Hollywood fue emocionante, audaz y, sobre todo, rápido. En 1958, después de protagonizar varias películas de éxito, se unió a un elenco estelar en Ocean's 11 junto al legendario Rat Pack, liderado por el carismático Frank Sinatra. La energía de esta actriz extrovertida y de espíritu libre cautivó a los miembros del Rat Pack, quienes la invitaron a convertirse en miembro exclusivo de su grupo informal de 5 artistas. MacLaine, la única mujer en este selecto círculo, demostró su versatilidad y su capacidad para brillar entre las estrellas más grandes de la época. Su ascenso imparable continuó con la conmovedora película romántica de 1960, El apartamento, donde compartió pantalla con Jack Lemmon y Fred MacMurray. La película se convirtió en una de las mejores de la década de 1960, acumulando múltiples nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo Mejor Director, Mejor Dirección Artística, Mejor Guión Original y Mejor Montaje. Aunque Shirley estuvo a punto de alzarse con el premio, finalmente lo perdió ante Elizabeth Taylor. Sin embargo, El apartamento recibió elogios unánimes. Charles Champlin, un reconocido crítico de cine, alabó a MacLaine por insuflar vida a la película en blanco y negro, describiéndola como cruda, real y divertida. El éxito de esta película inspiró a Shirley a protagonizar más proyectos y a colaborar con otros grandes actores a lo largo de los años. Un período de incertidumbre y un regreso triunfal. La resiliencia de una leyenda. Después de sus triunfos iniciales, Shirley MacLaine continuó cosechando éxitos en películas como The Children's Hour, 1961, e Irma la Douce, 1963. Sin embargo, a pesar de su prometedor comienzo, un periodo de 14 años sin recibir premios ni nominaciones la llevó a cuestionar su carrera. Durante este tiempo, siguió actuando, aunque con resultados modestos. Una demanda legal le hizo perder un lucrativo trabajo de $750,000 para el musical Bloomer Girl en 1969.
Su película Sweet Charity, dirigida por Bob Fosse, se convirtió en un desastre financiero, a pesar de haberle valido una nominación al Globo de Oro. Curiosamente, esta película le legó el icónico tema If My Friends Could See Me Now, una frase que ha resonado en cada entrevista de Shirley desde entonces. A pesar de los altibajos, Shirley MacLaine, con su innato espíritu de lucha, se tomó un merecido descanso y regresó con más fuerza que nunca en 1977, logrando su cuarta nominación al Oscar a la mejor actriz por The Turning Point. Con más de 60 años de carrera, Shirley ha acumulado un Oscar, 70 nominaciones y 50 victorias, un testimonio de su inigualable talento y dedicación. La repentina desaparición de Shirley de los focos en ciertos momentos hizo que los fans se preguntaran, ¿qué pasó? ¿Por qué se tomó un descanso? Los detalles de su carrera y las rupturas abruptas nos revelan la profunda resiliencia de una actriz que, a pesar de los desafíos, siempre encontró el camino de regreso al estrellato. Shirley MacLaine, sin duda, es una actriz extraordinaria que ha demostrado, una y otra vez, que su talento es inagotable. Shirley MacLaine, el Fénix de Hollywood, un resurgir triunfal. Tras el declive tras casi 2 décadas de interpretaciones sublimes, algunos críticos se atrevieron a susurrar que el brillo de Shirley MacLaine, la indomable estrella de Hollywood, comenzaba a desvanecerse. El fracaso financiero de su ambicioso musical, Sweet Charity, pareció sentenciar un declive en su fulgurante carrera. Pero la MacLaine es mucho más que una actriz. Es un espíritu indomable, una fuerza de la naturaleza que siempre encuentra la manera de reinventarse. Fue en este momento de aparente vulnerabilidad cuando Shirley decidió dar un giro radical, silenciando los platós para adentrarse en nuevas pasiones, la escritura y otras facetas de su multifacética personalidad. Un cambio que, lejos de ser el final, sería el preludio de un regreso épico. La pluma como arma y el pugilato con la prensa. Años de transformación. En 1970, el mundo fue testigo de una nueva faceta de Shirley con la publicación de sus primeras memorias, Don't Fall Off the Mountain. En sus páginas, la actriz no solo narraba sus experiencias, sino que revelaba un explosivo encuentro con el columnista y reportero de Hollywood, Mike Connolly. La fecha, 11 de junio de 1963, quedó grabada en la memoria colectiva cuando Shirley se convirtió en portada del New York Post. La razón, un altercado en la oficina de Connolly, donde, tras sentirse profundamente ofendida por una columna sobre su disputa con el productor Hal B. Wallis, a quien había demandado por incumplimiento de contrato, MacLaine le propinó un puñetazo en la boca. Un acto audaz que demostraba que su temperamento y su fuerza no solo se manifestaban en la pantalla. Entre 1970 y 1976, la carrera cinematográfica de Shirley pareció estancarse. Decidida a no desaparecer del panorama público, la estrella incursionó en la televisión, asumiendo el papel de reportera gráfica en la comedia de situación Shirley's World, coproducida por ITC y Sheldon Leonard y rodada en el Reino Unido. Su versatilidad la llevó incluso a hacer una pausa en su actuación en 1972 para apoyar activamente la campaña presidencial de George McGovern. Al año siguiente, en 1973, su amigo William Friedkin la invitó a aparecer en la icónica El Exorcista, pero el director la rechazó con el argumento de que acababa de protagonizar otra película sobrenatural, The Possession of Joel Delaney. Lejos de desanimarse, en 1975, Shirley, junto a Claudia Weil, codirigió el documental The Other Half of the Sky, A China Memoir, una fascinante exploración de la vida de las mujeres en China, que recibió una nominación al Oscar a Mejor Largometraje Documental. Un retorno a las raíces. El renacer de una voz artística, Shirley MacLaine, es una amalgama fascinante de perspicacia psicológica, heredada de su padre,
pragmatismo propio y la inagotable creatividad de su madre. Su profundo interés por la filosofía, el canto y el teatro la impulsaron a explorar las complejidades de la vida en todas sus vertientes. Fue este mismo interés el que la llevó de vuelta a sus raíces como cantante profesional. En 1976, tras un tiempo de silencio, Shirley reapareció con una serie de actuaciones estelares en conciertos en el London Palladium y el Palace Theatre de Nueva York. Era la señal inconfundible de que Shirley MacLaine no solo estaba de vuelta, sino que lo hacía con una fuerza renovada, lista para retomar su lugar en el firmamento artístico. Un regreso triunfal, redefiniendo el papel de la mujer en el cine. El regreso de Shirley MacLaine fue, sin duda, un evento monumental en la industria del cine. La destacada actriz no solo se adaptó a las cambiantes exigencias del espectáculo, sino que remodeló y redefinió el papel de la mujer en la gran pantalla. A pesar de haber enfrentado numerosos desafíos, su retorno fue espectacular, culminando con su cuarta nominación al Oscar por su conmovedor papel en la película de 1977 The Turning Point, donde compartió pantalla con Anne Bancroft. Shirley interpretó a una bailarina retirada, un rol que marcó el comienzo de una nueva y brillante etapa en su carrera, una que se extendería por 5 décadas más. En 1978, tras recibir su cuarta nominación al Oscar, Shirley fue galardonada con el prestigioso Women in Film Crystal Award, en reconocimiento a su excepcional dedicación y contribución al aumento de la representación femenina en la industria del entretenimiento. Un ícono versátil, de being there a términos de ternura. La década de 1980 trajo consigo más éxitos. Shirley protagonizó junto a Peter Sellers la aclamada película Being There, Desde el Jardín, que le valió un premio de la Academia Británica de Cine y una nominación al Globo de Oro. En 1980, apareció junto a Anthony Hopkins y Bo Derek en otra película que, a pesar de recibir críticas por su guión deficiente y la falta de humor y suspense, elementos esenciales para las grandes producciones, fue salvada por la cautivadora actuación de MacLaine. Vincent Canby, del The New York Times, señaló que, aunque la película carecía de humor y el guión era absurdo, la única interpretación atractiva era la de la señorita MacLaine. Una vez más, Shirley demostró sus extraordinarias dotes interpretativas y siguió destacándose en su carrera. Pero el verdadero punto de inflexión, la culminación de años de trabajo y nominaciones, llegó con la película de 1983, Terms of Endearment, La fuerza del cariño. En esta joya cinematográfica, Shirley compartió pantalla con un elenco de lujo que incluía a Debra Winger, Jack Nicholson, John Lithgow y Jeff Daniels. La película no solo fue un éxito rotundo, convirtiéndose en la segunda más taquillera de 1983, con una recaudación de $108.4 millones, sino que finalmente le valió a Shirley el anhelado Oscar a la mejor actriz, después de 25 años de nominaciones. En 1989, Shirley volvió a cautivar al público en Steel Magnolias, Magnolias de Acero, junto a Dolly Parton, Sally Field y Julia Roberts, otro éxito de taquilla que le valió un premio de la Academia Británica de Cine. En 1990, su participación en Postcards from the Edge, Recuerdos de Hollywood, le granjeó otra nominación al Globo de Oro. El Globo de La maestra de la reinversión, una leyenda. Siempre vigente. Shirley MacLaine es célebre por su asombrosa versatilidad y su talento para abordar papeles complejos con una profundidad inigualable. En Terms of Endearment, interpretó a una madre decidida y de carácter fuerte, un rol que la catapultó al Oscar. También asumió el papel de una primera dama en Guarding Tess, 1994, demostrando su amplitud de registros. A pesar de haber comenzado su carrera como actriz en la década de 1950,
Shirley se ha reinventado continuamente, manteniendo su relevancia y su magnetismo hasta bien entrado el siglo XXI. En el año 2000, dio un paso más allá al debutar como directora con el largometraje Bruno, también conocido como The Dress Code, una historia conmovedora sobre un joven que lucha por expresarse. Desde el año 2000, la carrera de Shirley no ha dejado de evolucionar y prosperar. Ha protagonizado numerosas películas y series de televisión, incluyendo Coco Before Chanel, una actuación que le valió un premio Emmy y otra nominación a los Globos de Oro. Se puede afirmar con total seguridad que Shirley MacLaine ha estado y sigue estando continuamente en la cima, una verdadera leyenda que desafía el paso del tiempo. Shirley MacLaine, más allá del telón y la pantalla, una vida de misterios y convicciones. Desde la década de 1950, su nombre ha sido sinónimo de excelencia, de actuaciones inolvidables y de una presencia constante en el firmamento de Hollywood. Shirley MacLaine, la leyenda viva, ha cosechado premios y elogios a lo largo de una carrera que abarca más de 7 décadas. Pero, ¿qué sucede cuando las luces se apagan, cuando la cámara deja de rodar? Estar perpetuamente bajo el foco puede hacer que uno pierda de vista quién es realmente más allá del personaje, más allá del glamour. Para Shirley, esta búsqueda de sí misma ha sido tan apasionante como cualquiera de sus papeles. ¿Quién es Shirley MacLaine cuando no está actuando? Acompáñenos a descubrir la fascinante vida de esta enigmática mujer más allá de los focos. La pluma de una exploradora, escritora, metafísica y peregrina solitaria. En sus memorias, Don't Fall Off the Mountain, Shirley escribió una frase reveladora. Me importaba más la vida más allá de la cámara que la vida delante de ella. Y así ha sido. Además de su incomparable talento como actriz, Shirley es una prolífica escritora, con un interés profundo y declarado en la metafísica, la espiritualidad y la reencarnación. No contenta con solo actuar, MacLaine ha incursionado también en el canto, demostrando una versatilidad artística que pocos pueden igualar. A lo largo de los años, Shirley ha publicado más de 14 memorias, un viaje literario que abarca desde su vertiginosa carrera en Hollywood y su vida matrimonial, hasta sus últimas memorias, Out on a Limb, escritas durante el encierro por la pandemia de COVID-19. Sus libros no son meras anécdotas, son invitaciones a la reflexión profunda, a cuestionar la realidad y a explorar los misterios de la existencia. Su espíritu aventurero la ha llevado a emprender viajes extraordinarios. En 1994, Shirley, en un acto de fe y resistencia personal, se embarcó en solitario en una peregrinación de 800 kilómetros por el legendario Camino de Santiago. A pesar del dolor físico y de los profundos recuerdos que la acompañaron en cada paso, Shirley disfrutó de esta introspectiva travesía, hasta que la implacable mirada de los medios de comunicación la descubrió, interrumpiendo su soledad. Activista infatigable. El compromiso político que desafió su carrera. Más allá de sus intereses personales y artísticos, Shirley MacLaine ha utilizado su influencia para apoyar causas políticas, demostrando un compromiso inquebrantable. Ella y su hermano, el aclamado Warren Beatty, fueron los principales recaudadores de fondos y organizadores de la campaña presidencial de George McGovern en 1972. El fervor político de Shirley era palpable. Ese mismo año publicó el libro McGovern, The Man and His Beliefs, una obra que buscaba profundizar en la figura del candidato. Además, apareció en los conciertos de su hermano, Four for McGovern y Together for McGovern, y coprodujo, junto a S. Bernstein, el espectáculo de variedades Star Spangled Women for McGovern Schreiber en el Madison Square Garden. Su dedicación a la campaña era tan profunda que su propio agente llegó a amenazarla con despedirla. Shirley, sin dudarlo, rechazó proyectos cinematográficos lucrativos,
y gastó la asombrosa suma de $200,000 de su propio bolsillo en activismo político. Un testimonio irrefutable de que, para ella, el arte y la vida no podían separarse de las convicciones personales. La escritora inconformista. Un viaje a las profundidades de la conciencia. Shirley MacLaine no solo brillaba en la actuación, su mente inquieta la llevó a forjarse una reputación como pensadora intrépida y poco convencional. Sus escritos, caracterizados por su ingenio, humor y una honestidad desarmante, son una ventana a su constante búsqueda de una comprensión más profunda de su lugar en el universo. MacLaine ahonda en los misterios ocultos de la vida, temas que siempre la han cautivado. Cuestiones profundas sobre la conciencia, el sentido de la vida, el propósito de la existencia, la conexión con lo divino, la vida extraterrestre y el más allá. Como autora de bestsellers y actriz galardonada, MacLaine invita a los lectores a unirse a ella en viajes trascendentales y provocadores, a través de su propia vida, siempre abrazando el filo de la exploración. Ha viajado por todo el mundo en busca de respuestas, desde recorrer el Camino de Santiago en soledad reflexiva, dirigir el primer equipo de documentalistas femeninas en China, hasta convivir con el Mesías en África. Las búsquedas de su vida son una invitación a explorar con ella las profundidades de la existencia. El escándalo en el set. Cuando las creencias chocan con el espectáculo, Shirley MacLaine es también conocida por sus numerosas y a veces polémicas creencias y convicciones. ¿Cuáles son estas ideas que la han distinguido? Como muchos actores, ha aparecido en innumerables programas de entrevistas para promocionar sus películas y hablar de su vida personal y profesional. Sin embargo, a veces, las preguntas pueden volverse incómodas, incluso personales, para las estrellas. Este fue precisamente el caso cuando apareció en The Late Show with Dave Letterman, en octubre de 1988, para hablar de su película Madame Susatska. Pero Dave Letterman, más interesado en el lado esotérico de MacLaine, se centró en su creencia en la reencarnación. Para Letterman, el tema era una fuente de diversión, y la aprovechó para burlarse de ella, preguntándole si creía haber vivido otras vidas. Shirley, visiblemente molesta, bromeó diciendo que tenía mal karma. Letterman, sin piedad, continuó con sus bromas sobre sus supuestas vidas pasadas, sugiriendo que había sido un monje y una bailarina de harén. Shirley intentó explicar seriamente que su creencia se debía a su estancia en Asia, donde la reencarnación es una parte integral de la cultura. Sin embargo, Letterman persistió en sus burlas durante la pausa publicitaria. MacLaine le comunicó que no quería hablar más del tema. Pero en la segunda mitad de la entrevista, él insistió, provocando que Shirley estallara. Citando a Cher, quien también había tenido una mala experiencia en el programa, MacLaine dijo: «Quizá Cher tenía razón, tal vez sí», dejando el resto a la imaginación del público. Esto generó un momento de tensión palpable. Letterman, desconcertado, le preguntó si estaba realmente molesta o solo estaba actuando. Ella le respondió con una mirada directa: «Usted debería saberlo». Poco después, Letterman dio por terminada la entrevista, y MacLaine se marchó sin regresar después de la pausa publicitaria. El incidente fue tan desagradable que a Shirley le costó mucho tiempo superarlo. Se podría pensar que odiaría a Dave Letterman, pero su filosofía de vida trascendía el rencor. La conexión con lo espiritual, Rama y la Atlántida. Pero, ¿qué impulsaba a Shirley MacLaine a tener creencias tan profundas y, a veces, controvertidas? Shirley, en su juventud, afirmó haber sido la hermana de Ramtha, un espíritu de 35,000 años, canalizado por J.Z. Knight, una mística y novelista. Incluso afirmó haber vivido en la mítica Atlántida en una etapa anterior de su vida. Algunas de sus novelas más vendidas, como Out on a Limb,
y Dancing in the Light, exploran estas fascinantes convicciones, ofreciendo a sus lectores una ventana a un mundo donde las fronteras de la realidad se difuminan y la conciencia se expande más allá de lo terrenal. Shirley MacLaine, la búsqueda incesante de la verdad y el amor en un universo de misterios. Desde los albores de la década de 1950, su figura ha sido una constante en el firmamento cinematográfico, una actriz que entrega actuaciones sublimes y acumula premios con una facilidad asombrosa. Shirley MacLaine es sinónimo de talento, pero también de una vida vivida al máximo, explorando los límites de la conciencia y la espiritualidad. Estar en el candelero puede hacer que uno pierda de vista su esencia, su yo más íntimo. Para Shirley, sin embargo, la vida fuera de la cámara siempre ha sido tan fascinante como la que se desarrolla bajo sus focos. ¿Quién es Shirley MacLaine, más allá de la pantalla, en su incansable búsqueda de la verdad y el amor? Sumerjámonos en los misterios que definen a esta leyenda viva. Misticismo y encuentros insólitos. La vida metafísica de Shirley. Las obras literarias de Shirley MacLaine, como Out on a Limb y Dancing in the Light, son un testimonio elocuente de su profunda fascinación por la metafísica y la espiritualidad. Su viaje espiritual es una odisea que abarca diversas actividades, desde su trabajo con la curandera Chris Griscom hasta su introspectiva peregrinación por el Camino de Santiago y su devoción a la práctica de la meditación trascendental. El misticismo de la nueva era ha permeado incluso en el celuloide, influenciando varias películas donde Shirley MacLaine ha dejado su huella. En la comedia romántica Defending Your Life, El cielo, vaya timo, dirigida por Albert Brooks y protagonizada por Meryl Streep, los personajes recién fallecidos se quedan perplejos al ver a MacLaine explicando sus vidas anteriores en un pabellón dedicado a la reencarnación, un guiño metaficcional que subraya su propia filosofía. Además, en la versión de la canción I'm Still Here, interpretada en la película de 1990 Postcards from the Edge, Recuerdos de Hollywood, MacLaine canta la reveladora frase, «Me siento trascendental, estoy aquí», una línea escrita por el célebre compositor Stephen Sondheim que encapsula su esencia. Incluso en la película para televisión These Old Broads, Viejas Viejas, estrenada en 2001, el personaje interpretado por Shirley es una ferviente seguidora del misticismo de la nueva era. Pero la curiosidad de MacLaine va más allá de lo terrenal. La actriz también ha expresado un profundo interés en los objetos voladores no identificados, ovnis. Durante 2007 y 2008, Shirley concedió varias entrevistas sobre el tema en cadenas como CNN, NBC y Fox News. Allí, con su característica franqueza, habló de sus experiencias con contactos extraterrestres y de la vez que presenció un suceso ovni en Washington, D.C., en la década de 1950. En su libro titulado Sage in While Aging, MacLaine relató cómo ella y su vecino fueron testigos de un gran número de ovnis en su rancho de Nuevo México durante largos periodos de tiempo. Incluso durante un episodio de The Oprah Winfrey Show, que se emitió en abril de 2011, Shirley compartió sus experiencias, dejando a la audiencia entre la fascinación y el asombro. La controversia y el karma. Declaraciones que sacudieron el mundo. El año 2015 fue particularmente difícil para Shirley MacLaine, no por su carrera artística, sino por la controversia que rodearon sus declaraciones sobre Stephen Hawking, los cristianos y los judíos. La actriz sostuvo que Stephen Hawking, el renombrado físico, se había inducido inconscientemente a padecer esclerosis lateral amiotrófica, ELA, para concentrarse más en su trabajo en el campo de la física. Pero la afirmación que encendió la polémica fue su sugerencia de que las víctimas del Holocausto se enfrentaban a las consecuencias de su propio karma. Estas palabras generaron un torbellino de indignación y debate, mostrando que la franqueza de Shirley, a veces,
desafiaba las sensibilidades más arraigadas. La búsqueda del amor verdadero. Más allá de las convenciones, Shirley MacLaine pasó la mayor parte de su vida trabajando incansablemente, tanto detrás de la cámara como en el set, donde era conocida por su fuerte voluntad y su excentricidad. Pero más allá de su personalidad arrolladora, Shirley también anhelaba el amor. Sin embargo, su comprensión del matrimonio y la familia nunca se alineó con las expectativas tradicionales. Durante sus rodajes y en su vida personal, conoció a varios hombres, pero ninguno de ellos despertó en ella un interés convencional. En lugar de adorar a estos hombres, Shirley los utilizó, con una franqueza sorprendente, como sujetos de prueba para sus peculiares ideas sobre el amor. Sería un eufemismo decir que Shirley, en su juventud, era una persona peculiar. Shirley MacLaine mantuvo varios romances con hombres influyentes antes de su matrimonio con Steve Parker, de quien se rumorea que es el padre de su hija. Entre ellos, destacan el político australiano Andrew Peacock, Lord Mountbatten a principios de los años 60 y Olof Palme, el primer ministro sueco. Su vida sentimental fue, sin duda, una serie de relaciones intensas y poco convencionales. En una de sus memorias, Shirley describió a Steve con una franqueza desarmante. Era una joven deslumbrante, con largas piernas, que cautivaba a todos a su alrededor. Tenía altos estándares y una belleza impresionante. En sus escritos, Shirley lo describe como guapísimo, casi excesivamente encantador, intelectual, y con unos ojos azules que poseían una profundidad y una sensibilidad capaces de afectar al instante. Y, lo más importante, nuestra conexión iba acompañada de la sensación de estar destinados a estar juntos. Un matrimonio abierto y un escándalo familiar. La intrincada historia con Steve Parker. Finalmente, Shirley se casó con Steve Parker en 1954. Pero su matrimonio, que Shirley definió como abierto, no duró mucho y estuvo lleno de problemas, lo que finalmente los llevó al divorcio en 1982. En 1956, Shirley y Steve tuvieron una hija, Sachi. Mucho tiempo después de su divorcio, Sachi hizo un descubrimiento impactante. Su padre biológico no era Steve Parker, sino Paul, un astronauta. Sachi se mudó a Japón con Steve cuando tenía solo 2 años. Posteriormente, desempeñó un papel crucial al ayudar a su madre a escapar del comportamiento agresivo y exigente de Steve. Más tarde, Sachi regresó a Estados Unidos. Hasta su divorcio en 1982, Steve, quien había adoptado la extravagante personalidad de Paul, explotó a Shirley, chantajeándola para que le pagara una cuantiosa asignación mensual por viajes espaciales ficticios. Un oscuro capítulo que manchó el final de su relación. Fue en 2013 cuando los medios de comunicación comenzaron a difundir especulaciones sobre el fallecimiento de Steve. Sin embargo, apenas Shirley vio la historia de Sachi sobre la supuesta muerte de Steve, se puso inmediatamente en contacto con su hija para comunicarle una sorprendente verdad. Steve no estaba realmente muerto, sino que se encontraba en el valle, comprando café. Un giro inesperado que demostraba la naturaleza inusual de su relación. La intrincada dinámica familiar salió a la luz pública con la publicación de la autobiografía de Sachi Parker, titulada Lucky Me, My Life, With and Without My Mom Shirley MacLaine, editada por Penguin Group USA el 7 de febrero de 2013. Shirley caracterizó la obra como casi totalmente no ficticia, lo que dejaba entrever la complejidad y, a veces, el dolor de su relación madre-hija. En medio de estos dramas personales, otra relación significativa en la vida de Shirley fue la que mantuvo con Robert Mitchum durante la época bombazo en Hollywood. Shirley MacLaine desvela el gran amor de su vida, un secreto guardado. Durante décadas. La noticia ha sacudido los cimientos de la industria del cine.
A sus 90 años, la enigmática y siempre sorprendente Shirley MacLaine, la leyenda viva de la pantalla grande, ha roto décadas de silencio para confesar la identidad de su verdadero amor, un nombre que resonará con fuerza en los anales de Hollywood. El hombre que cautivó su corazón no es otro que el inigualable Dean Martin. La revelación, hecha en un momento de profunda introspección sobre su vida y su carrera, ha desatado una ola de asombro y admiración. Para MacLaine, la relación con Martin trascendió los fugaces romances que suelen caracterizar a la industria del espectáculo. No fue solo un compañero de trabajo, fue, en sus propias palabras, un alma gemela que la comprendía como nadie más. Una conexión que va mucho más allá de las superficialidades del brillo y el glamour. Un vínculo inquebrantable, respeto, humor y conexión emocional. MacLaine describe su relación con Dean Martin como un lazo forjado en el respeto mutuo, la profunda comprensión y una conexión emocional inigualable. Compartían un sentido del humor similar y una pasión desbordante por la música, encontrando consuelo y fortaleza en la presencia del otro, especialmente durante los años más desafiantes de sus respectivas carreras. La decisión de MacLaine de mantener este profundo vínculo en la más estricta intimidad, lejos de las miradas indiscretas del público y los medios, fue una elección consciente. Para ella, su amor era un tesoro que no debía ser empañado por el escrutinio constante y las conjeturas que inevitablemente acompañan a la celebridad. Ahora, en esta etapa de su vida, Shirley cree que ha llegado el momento de desvelar este aspecto tan privado, esperando que su sinceridad inspire a otros a valorar sus propios amores, por muy íntimos o poco ortodoxos que puedan ser. Los secretos de un chico malo, Robert Mitchum y la atracción de un enigma. Antes de esta sorprendente confesión, la vida amorosa de Shirley MacLaine estuvo marcada por relaciones intensas y complejas. Durante la época en que estaba casada con Steve Parker, un hombre que, como ya se reveló, le trajo tanto alegrías como profundas decepciones, la actriz forjó una conexión singular con el legendario Robert Mitchum. En su libro I'm Over All That, publicado en 2011, Shirley MacLaine describió a Robert Mitchum con una franqueza desarmante. La vida le ocurrió algo, se le ocurrió. Rara vez propiciaba algún tipo de acontecimiento. Mitchum, el famoso chico malo de Hollywood, conoció a MacLaine en el rodaje de Two for the Seesaw, Dos en la balanza, en 1962. Ella lo presenta en sus memorias My Lucky Stars como un enigma complicado y lleno de matices, sarcásticamente hilarante, tímido hasta el distanciamiento e incapaz de articular sus sentimientos. Para Shirley, él era el sujeto ideal para un experimento. A pesar de que ambos estaban casados, MacLaine y Mitchum mantuvieron un apasionado romance que duró años. Aunque Mitchum era más de 20 años mayor que ella, su rostro le parecía increíblemente seductor, comparándolo con un grupo de duendes encantados. La personalidad lírica, torturada y primordial de Mitchum resultó irresistible para MacLaine, quien se sintió atraída por su aura misteriosa. En lugar de comunicarse con palabras, él vivía el momento presente, una cualidad que fascinaba a la siempre inquieta Shirley. Como ambos eran nómadas en espíritu, emprendieron viajes juntos que los llevaron a diversos lugares como Nueva Orleans y Nueva York. Shirley comentó que Robert Mitchum poseía una serie de cualidades contradictorias que la cautivaban. Cuando el maquillador o el director de fotografía intentaban realzar la belleza de su rostro cincelado, él a menudo se avergonzaba, soltando chistes para desviar la atención. Sin embargo, al caminar, exhibía la zancada y la fanfarronería del Mitchum legendario, con una actitud de «no te metas conmigo, soy un tipo duro que viajó por los rieles con los vagabundos». Su tono de voz, que arrojaba descuidadamente por encima del hombro,
Se había perfeccionado con la repetición hasta la perfección. La dualidad de un genio, luz y sombra en Robert Mitchum. Shirley percibió en Mitchum una dualidad fascinante. Es cierto que se creía un auténtico caballero, pero noté algo más en él, escribió MacLaine. Una de sus frases favoritas era: «Haré este terrible guión solo para que otro no tenga que hacerlo». Poseía una memoria fotográfica y una inteligencia brillante, lo que le permitía aprenderse los diálogos o evaluar los personajes sin esfuerzo aparente. Sin embargo, sus movimientos pesados parecían ocultar algo que no le gustaba revelar. No le gustaban los conflictos ni los debates, prefería dar conferencias, y Shirley intuyó que tenía miedo emocional cuando se trataba de emitir juicios de gran importancia. Incluso mientras mostraba su versión de sí mismo a través de su aspecto físico, su voz y sus creencias, en realidad ocultaba su secreto más importante. Carecía de la capacidad de tomar decisiones, sentenció MacLaine. En general, carecía de interés. Un amor de juventud y la realidad de un ídolo. MacLaine confesó que, en su juventud, Mitchum fue uno de sus modelos a seguir. Me encantaba su físico musculoso y la forma en que se movía. En la televisión, parecía que caminaba sumergido en el agua. Me sobrecogió su rostro cincelado y sus poderosos brazos. Por eso, cuando le dieron el papel de Jerry junto a ella en Dos para el columpio, Shirley tuvo la oportunidad de conocer a su enamorado adolescente y familiarizarse con él desde la perspectiva de una adulta. Me enamoré completamente de él, confesó. Cuando haces películas, tienes la oportunidad de mantener intactas tus ilusiones o de romper la burbuja de tu imaginación. Esto es algo maravilloso, reflexionó MacLaine. Yo experimenté un poco de ambas cosas con él hasta que reconocí que era fascinante, pero que no era la persona perfecta para mí. Una honestidad brutal que define el espíritu de Shirley MacLaine. Y así, tras décadas de especulaciones y misterios, Shirley MacLaine ha abierto su corazón, revelando un amor que trascendió la pantalla y las convenciones. La historia de Shirley MacLaine es, sin duda, un testimonio de una vida vivida con pasión, autenticidad y una búsqueda incesante de la verdad, tanto en el universo como en los recovecos del corazón humano. ¿Qué opinas de la historia de amor de Shirley MacLaine con Dean Martin, un secreto tan celosamente guardado hasta ahora? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, comentar y suscribirte para conocer más historias sinceras de las leyendas más icónicas de Hollywood. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para sumergirte en más historias de tus famosos favoritos.